Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Mujeres que desafiaron la historia. Me encanta hacer esto, me encanta estar aquí con ustedes. A veces se me complica por tiempo, poder dedicarle tiempo a investigar, hacer el guión, grabar, editar, etcétera, porque aparte, para los que me conocen más, yo también tengo otro podcast que se llama Nuestras Cosas, que es un podcast que tengo con una amiga, y ahí pues también sacamos episodios todas las semanas. Bueno, y a veces se me complica la vida entre el trabajo, los podcasts, la música, etcétera. Son muchas cosas, pero yo voy a seguir haciendo este podcast, y como les dije en el episodio anterior, va a haber episodios todo el verano, así que suscríbanse al canal para apoyarme, para hacer más grande esta comunidad de mujeres que desafiaron la historia. Hoy vengo a hablarles de una mujer que yo creo que todos y todas conocemos, porque Frida Kahlo está en todas partes. Está en tazas, en bolsas, en camisetas, en memes, en tiendas que no tienen nada que ver con arte ni con resistencia. Ella es un icono pop, es un símbolo feminista. Es la mujer del entrecejo inconfundible, de las flores en la cabeza, de los autorretratos dolorosos. Pero ¿cuánta verdad hay en eso? ¿Fue Frida realmente libre? ¿Fue realmente una mujer que desafió la historia y desafió su tiempo? ¿O ella realmente fue una víctima de sus circunstancias, una mártir del dolor, una mujer profundamente dependiente de un hombre que la traicionó una y otra vez? ¿Estamos ante un icono feminista o hemos convertido a una mujer rota en un icono pop? Es por esto que yo tenía dudas sobre si era el momento de traer a Frida al canal o no, puesto que, como les digo, está en tazas, en camisetas, en bolsos, en todos lados como icono pop, y se ha perdido bastante su figura real. Por ello, hoy quiero contarte su historia y quiero que juntos hagamos este debate, debatamos sobre este tema, porque creo que es muy interesante. Quiero que la conozcamos como fue, porque ella fue contradictoria, valiente, herida, brillante, caótica, revolucionaria, pero también sometida. Porque Frida es todo eso, ella no se deja atrapar en un solo concepto, tal y como la quiere atrapar la cultura pop, poniendo su cara en todos lados, desdibujando su persona real, convirtiéndola en un personaje. Como les digo, ella no se deja atrapar en un solo concepto, y quizás ahí radica su poder y también su trampa. ¿Fue realmente ella una mujer que desafió la historia? ¿O es la historia y el mercado quienes la han convertido en otra cosa? Vamos a descubrirlo. Yo soy Regina Serené y esto es Mujeres que desafiaron la historia. Frida Kahlo nació el 6 de julio de 1907 en Coyoacán, un pequeño pueblo que con el tiempo quedaría absorbido por la monstruosa Ciudad de México. Pero ella siempre diría que nació en 1910, el año en que estalló la Revolución Mexicana. Y no era un simple capricho, quería que su vida estuviera ligada al nacimiento del Nuevo México. Desde el principio, Frida supo que los hechos no bastan, hay que contarlos como una historia. Y su historia, como su país, nació entre el dolor y la lucha. Su padre fue Guillermo Kahlo, que era un inmigrante alemán de origen húngaro-judío y era fotógrafo de profesión. Era un hombre meticuloso, callado, algo distante, pero profundamente sensible. Había llegado a México huyendo de una vida que no le ofrecía nada y acabó construyendo la suya a base de imágenes, porque como les digo, él era fotógrafo. Fue él quien retrató a Frida por primera vez. Y quizás también quien le enseñó a mirar el mundo con esa mezcla de precisión y emoción que se quedaría para siempre en sus cuadros. Su madre, Matilde Calderón, era mestiza, hija de un indígena y una española. Ella era una mujer católica, tradicional, firme. A los ojos de Frida, era una mujer severa, incluso fría. Aunque admiraba su fortaleza, ella sentía que su madre y ella no hablaban el mismo lenguaje. Y Frida no quería ser como ella, devota, resignada, sumisa. Quería algo más, aunque aún no sabía el qué. Cuando Frida tenía 6 años de edad, sufrió una enfermedad que la marcaría para siempre. Fue la polio, y la polio le dejó con una pierna más delgada que la otra
y más corta también, y así los niños en el cole le llamaban Frida la Coja. Pero entre la burla y la marginación hubo alguien que fue su refugio y fue su padre. Su padre, Guillermo, que también había vivido con epilepsia toda su vida, sabía lo que era tener un cuerpo vulnerable que no encajaba con el mundo que le rodeaba. Esto que tenían en común el padre de Frida y Frida, que era la enfermedad, generó un vínculo aún más estrecho. Tejió una relación de un profundo amor entre ellos, porque Frida veía en su padre un ejemplo, porque como les digo, se convirtió en un refugio para ella. Porque él le enseñó a resistir, le enseñó a pensar, a leer, a cuidar su mente aunque su cuerpo no le respondiese, a mirar y a mirar más profundo. Porque mientras otras niñas jugaban a las muñecas, Frida montaba en bicicleta, trepaba árboles, se inventaba mundos. Y también empezó a vestirse con ropa masculina, se burlaba de los roles que le asignaban. Quizá también era una manera de rebelarse contra la madre, que era una persona muy católica, muy devota y muy clásica. Entonces ella era una niña salvaje, inteligente, con un sentido del humor ácido y casi desafiante. Y el dolor físico no la hizo débil, sino que al contrario la volvió más feroz. Pero todavía era una niña y no sabía que todavía la vida le reservaba aún más dolor. Como les digo, Frida creció en un cuerpo que ya conocía el dolor, pero también tenía una mente voraz, y a los 15 años entró en la Escuela Nacional de Preparatoria, una institución elitista donde apenas había 35 mujeres entre más de 2.000 estudiantes. Allí empezó a perfilarse otra Frida, la que debatía, la que leía a Marx, a Lenin, a Nietzsche, la que se rodeaba de jóvenes brillantes, artistas, políticos, intelectuales en formación. Entre ellos, un grupo al que llamaban los cachuchas, con quienes compartía una mezcla de irreverencia y ansias de revolución. Leían filosofía, política, arte y se burlaban del sistema establecido. Era la Frida que empezaba a jugar con la ambigüedad. Vestía a veces como hombre, se cortaba el pelo, desafiaba con su mirada y con su forma de estar en el mundo. Ya en su adolescencia rompía moldes sin pedir permiso. Y esto es algo que yo he tenido muy en cuenta de Frida, ¿no? Cómo ya desde muy joven ella empezaba a mostrar ese carácter desafiante y rebelde. Pero aún ella no era pintora, ella no era artista y ni siquiera soñaba con la fama. Ella quería ser médica, quería estudiar anatomía, entender el cuerpo, su funcionamiento, su mecánica, quizás porque desde pequeña supo que el suyo no funcionaba bien, no era como el de los demás y quería desentrañar los misterios del dolor. Pero el destino, una vez más, tenía otros planes. El 17 de septiembre de 1925, Frida tomó un autobús con su entonces novio Alejandro Gómez Arias, que era también integrante del grupo de los cachuchas, estaba también en la escuela donde ella estudiaba. Y se subieron a un autobús que nunca llegaría a su destino. Un tranvía chocó contra él y el impacto fue brutal. El vehículo quedó destrozado, la gente salió despedida. Frida fue atravesada por una barra de acero que entró por su cadera y salió por su vagina. Le fracturó la columna, la pelvis, las costillas, la pierna, el hombro. Todo su cuerpo se quebró como si hubiera estallado por dentro. Y la escena fue casi poética en su horror. Ella misma lo contaría después, que cuando le sacaron del autobús, alguien había llevado polvo dorado de algún trabajador artesano y ese polvo se le había pegado a la sangre y parecía una imagen religiosa, dijo. Sangraba y brillaba al mismo tiempo. Estuvo meses en cama, inmovilizada, el cuerpo enyesado, vendado, reducido a un caparazón. Pero su mente no se detuvo, no podía detenerse. Fue entonces cuando empezó a pintar, en un acto de supervivencia. Su madre le puso un espejo en el techo y su padre le regaló pinceles, lienzos y pintura, y Frida comenzó a pintar. Se pintó a sí misma una y otra vez.
No porque fuera una persona narcisista y egocéntrica, como muchos también la catalogaron después, no, sino porque ella estaba sola, porque ella era lo único que tenía para observar. Ella estaba en la cama con un espejo encima y era lo único que veía. Entonces, en medio de ese dolor que ella sentía, esa angustia de no poder moverse, de estar en cama, imagínense estar en la cama y no poder moverte. La pintura empezó a convertirse para ella en un modo de escapar. Entiendo que también casi que era algo de meditación también, ¿no? Era una manera de mantener su mente activa y enfocada y canalizar esa ansiedad que podía generarle la situación. Comenzó a transformar su dolor en obra. Ella usó la pintura como un bisturí emocional. Convirtió su cuerpo roto en un manifiesto visual y nunca volvió a ser la misma, ni física ni emocionalmente. Pero no se quebró, ella se reinventó. A veces la gente habla de resiliencia con frases bonitas en internet, está muy de moda. Pero Frida lo vivió en carne propia. En cada clavo que le atravesaba sus huesos, que le atravesaba sus sueños, en cada corsé de hierro, cada vez que volvió a caminar cuando todos le decían que era imposible que volviese a caminar. Y ella sin saberlo, sin quererlo, estaba empezando a construir un lenguaje propio, un lenguaje brutalmente honesto, incómodo, brillante, el lenguaje del dolor hecho arte. Frida se pintó a sí misma porque no tenía a nadie más a quien mirar. Así lo dijo ella misma una vez, con ese tono seco, directo, casi desafiante que le caracterizaba, y es que tras el accidente el cuerpo la encerró en una prisión, pero desde esa cárcel su rostro se convirtió en su campo de batalla, en su consuelo, en su espejo más brutal. Se pintó con obsesión, con precisión quirúrgica, con una especie de furia silenciosa, y en 1926, apenas un año después del accidente, pintó su primer autorretrato con una técnica todavía académica influenciada por su padre fotógrafo y por los retratos clásicos europeos. La obra se titula simplemente Autorretrato con traje de terciopelo. En ella, Frida aparece de frente, con un rostro serio, sobrio, casi inmutable, y lleva un vestido rojo oscuro, el cuello alargado, los ojos fijos en el espectador. Y ya desde entonces había algo inquietante. Ese gesto que no se entrega, esa expresión que no busca agradar. Está ahí, como diciendo, mírame, pero no intentes entenderme del todo. Ese autorretrato lo hizo para su novio Alejandro Gómez Arias, todavía era su novio, y con el que mantenía una relación por cartas tras el accidente. Se la envió como una forma de decir, aquí estoy, sigo viva, pero ya no soy la misma. Tengo que contarles que después del accidente, como les digo, Alejandro seguía escribiéndole, pero cada vez lo hacía con más distancia, y ella en cambio no dejaba de expresarle su necesidad y su amor. En las cartas se aprecia que ella tenía una fuerte dependencia emocional hacia él, y él, con el tiempo, la abandonó. Quizás por inmadurez o tal vez por la presión de su familia, que no veía bien que mantuviera una relación con una mujer discapacitada y complicada. Este abandono fue su primer dolor emocional. Este primer autorretrato, con traje de terciopelo, marcaría el tono de muchos de sus cuadros, una mezcla de afirmación y de ruptura, como si dijera, esto es lo que soy, pero también es todo lo que he perdido. Con el tiempo, sus autorretratos se volvieron más simbólicos, más viscerales, más suyos, pero ella no buscaba complacer a nadie, ni siquiera al arte oficial, porque recordemos que ella en ningún momento había soñado con ser pintora, con ser artista. Simplemente pintar se convirtió en una forma de sobrevivir, de escapar con su mente de esa situación, de retratar lo que estaba viviendo, de expresar lo que estaba viviendo. Para mí eso es una manera de desafiar tu propia historia. Ella pintaba porque necesitaba hacerlo, porque tenía algo que gritar desde dentro. Y cada cuadro era una manera de no volverse loca. Y esto es una manera de desafiar tu propia historia. Ir en contra de la corriente. Quiero decir, tienes un accidente, estás en cama, no te puedes mover
y no te dejas vencer por la depresión, no te dejas vencer por la inmovilidad. Sigues moviendo, aunque sea tu mente, aunque sea tus manos, creando. Creo que este acto de ella era una manera de trascender a su situación. Otra de sus obras clave, Autorretrato con collar de espinas, que aunque posterior ya tiene los elementos que empezaron a aparecer desde muy temprano, el sufrimiento, la naturaleza, la sangre, los animales, los símbolos religiosos. Aquí Frida aparece con un collar de espinas que le rasga el cuello, un colibrí negro colgando muerto, como si fuera un amuleto, un gato negro y un mono a sus espaldas. Hay belleza, pero también hay dolor. No el dolor romántico, sino el físico, el desgarrado. La imagen no busca compasión, busca decir la verdad. En Autorretrato en la frontera entre México y Estados Unidos, de 1932, Frida se representa entre dos mundos, el industrial, mecanizado, frío de Estados Unidos y el mundo vital, simbólico y ancestral de México. Este cuadro marca un punto de inflexión, ya no es solo su cara la que representa, es ella como símbolo de algo mayor, de una identidad dividida, de un país que sangra, de una mujer que no termina de pertenecer a ningún sitio. Hay algo profundamente político en sus cuadros, incluso cuando no lo parecen, porque cada vez que una mujer toma el pincel y se convierte en sujeto, y no solo en el objeto del arte, está haciendo una declaración. Frida no solo se pinta, se afirma, se exhibe, se interroga, y quizás por eso incomoda tanto, porque en cada uno de sus autorretratos hay una pregunta lanzada al espectador. ¿Estás preparado para ver el dolor sin filtros? ¿Estás preparado para mirar a una mujer que no quiere gustarte, sino decirte algo? Su arte no es un refugio, es un espejo afilado. Y quien se atreva a mirarlo, que se prepare para cortarse. Hay algo muy importante de la historia de Frida y es cuando conoció a Diego Rivera, porque hay encuentros que parecen estar escritos con fuego y así fue el caso del de Frida y Diego. Era el año 1928. Ella apenas tenía 21 años, su cuerpo estaba aún marcado por los hierros del accidente que había sufrido hacía 3 años antes, sus corsés, sus huesos rotos, su soledad, todo eso la había volcado en la pintura. Pintaba acostada, pintaba con furia, con una necesidad vital, pero dudaba. Ella quería saber si pintaba por una necesidad de vida o que realmente era su destino. Y entonces decidió ir a buscar a Diego Rivera, porque Diego Rivera en esos años, que ya tenía 41 años, él era un pintor, un muralista ya famoso, consagrado, y en esa época su fama estaba en crecimiento, su figura era conocida, y él estaba pintando un mural en el Ministerio de Educación Pública, cuando Frida llegó allí y le llevó cuadros para enseñarle y pedirle opinión sobre su obra. Quería saber si su obra valía la pena o mejor se dedicaba a otra cosa, porque claro, ella ya, su ocupación de todos los días era pintar. Ella quería saber si su obra valía la pena o si realmente mejor se dedicaba a otra cosa. Entonces le llevó los cuadros a Diego para que los viera. Diego, curioso, dejó el andamio, bajó, miró sus cuadros y entonces vio algo que él no esperaba, que era sinceridad, dolor, humor negro, vida. Vio a una mujer que no quería copiar a nadie, que no se escondía detrás de reglas académicas. Frida mostraba en sus cuadros un mundo sin maquillaje, sin permiso, sin pudor. Y él le dijo: tiene usted un talento raro, pinta usted como nadie, no deje de hacerlo. Después de eso se enamoraron, o al menos se fundieron, porque lo que vivieron no fue exactamente amor romántico, fue algo más crudo, más salvaje, más contradictorio. Ese día no solo nació un vínculo artístico, sino que nació una historia de amor y destrucción, de fuego cruzado entre dos personalidades volcánicas. En su diario Frida dice: Diego es todo, mi hijo, mi amante, mi universo, pero también es mi maldición, una enfermedad incurable. El matrimonio de ellos dos llega en 1929 y con él una vida de infidelidades, de distancias, de rupturas, de regresos, de promesas que se hacían pedazos. Frida decía que hubo 2 accidentes en su vida, el del tranvía y Diego. Pero al segundo no lo curó ningún yeso, porque el dolor emocional no se fija ni con clavos ni con corsés.
A ella la traicionaban una y otra vez, y no solo con desconocidas, sino que también se conoce una de las historias de las más dolorosas, que fue la infidelidad de Diego con la propia hermana de Frida, con Cristina. Imagina esto, o sea, que tu marido te sea infiel con tu hermana. Es que es una doble infidelidad, porque no es solo una infidelidad romántica, también es familiar, es una infidelidad simbólica, es existencial, no puedo ni imaginar el dolor que pudo sentir. Y es muy fuerte como esta situación que le pasó a Frida, me la han contado otras mujeres que les ha pasado, que dices tú, madre mía, ¿cuánto dolor puede generar algo así? Pues Frida lo vivió. Frida escribió en una carta que había sufrido 2 heridas, la de la carne y la del alma, y que ninguna había dejado de sangrar. Él era un hombre promiscuo y sin embargo nunca lo dejó. Lo dejó y volvía, lo odiaba y lo amaba. Ella también empezó a tener relaciones fuera del matrimonio con hombres y con mujeres, quizás de una manera rebelde, por rebelarse contra la situación que estaba viviendo. Una vez más vemos a una mujer que no se quiere someter, aunque emocionalmente está sometida a Diego, pero ella se revela a eso. Y yo eso lo valoro, aunque se le quiera quitar valor al hecho de que ella fuera emocionalmente dependiente de su marido. También es verdad que tenía comportamientos rebeldes y trataba de rebelarse a eso como podía, como en ese momento ella podía gestionar, pero nunca quiso como dar validez a una actitud sumisa, aunque en el fondo emocionalmente lo fuese. Así de compleja es Frida. Como les digo, ella empezó a tener relaciones fuera del matrimonio con hombres y con mujeres. Su sexualidad se volvió una forma de afirmación, de revancha, de libertad, y aunque sufría, no se relegó, no se quedó en la posición de víctima pasiva. Y la relación fue un vaivén de pasiones, gritos, separaciones, reconciliaciones, enfermedades, celos y arte. Se amaron como 2 huracanes, y después de la infidelidad de Diego con su hermana Cristina, una de tantas infidelidades, pero claro, esta de con la hermana fue de las más dolorosas, entiendo. Ellos se separaron en el año 1939, pero volvieron a casarse un año después. ¿Por qué? ¿Por dependencia? ¿Por amor? ¿Por miedo a la soledad? ¿Por costumbre? Ninguna de estas respuestas es suficiente, porque lo suyo no fue lineal. La relación de ellos no fue simple, fue un campo de batalla constante entre deseo, dolor y lealtad difusa. Frida se decía libre, que se vestía con los trajes de Tehuana como bandera de identidad. Fue también esa mujer que muchas veces se anuló por amor. Y ahí está su contradicción, porque sí, desafió roles, desafió cuerpos, desafió a su propia madre burguesa y moralista, pero no pudo o no quiso romper del todo con un vínculo que la consumía. Entonces, la pregunta incómoda: ¿puede ser una mujer que no logra liberarse de un hombre ser un símbolo feminista? ¿O precisamente ahí reside lo humano de su lucha, en esa contradicción que tantas hemos vivido? ¿Y no es también resistencia amar desde la herida, sabiendo que el amor no siempre nos salva, pero lo buscamos igual? Yo creo que estamos llenos de contradicciones. Yo creo que sí puede ser un símbolo feminista, aún estando emocionalmente sometida por un hombre. Realmente las personas estamos llenas de contradicciones y precisamente vivimos en un sistema que nos educa de una manera y eso nos condiciona. No todo es blanco y no todo es negro y no siempre tenemos las herramientas para poder ser completamente coherentes. Pero lo importante no es si ella era absolutamente coherente con lo que hacía, en lo que hacía, sino realmente ella fue una mujer que no era común en su tiempo. Y eso también hay que tenerlo en cuenta, poner a esa mujer en el tiempo en el que vivió. Ella hacía cosas que las mujeres de su época no hacían. Hacía preguntas, incomodaba de una manera que las mujeres de su época no hacían. Cuestionaba, se rebelaba, no quería ser una mujer sumisa, aunque en el fondo sabía que lo era, y quizás de ahí sale esa fuerza para rebelarse.
Durante estos años, Frida pintó algunos de sus cuadros más potentes, Las dos Fridas, que es de 1939, justo después de su separación, una Frida vestida de blanco con el corazón abierto y sangrante, y al lado de otra con un traje mexicano, una mujer entera, sosteniéndose ambas la mano. El corazón como el lugar de duelo, de la fractura, o un Diego en su pensamiento, donde aparece en su tercer ojo pintado en la frente y la imagen de él incrustada en su mente. No lo olvida, no puede, está tatuado en su conciencia. El arte para ella fue una catarsis, su trinchera, su exorcismo, pero el amor con él fue un laberinto del que nunca salió del todo. Su relación con Diego la definió, la desgarró y la hizo realizar una obra que nadie más podría haber hecho. Y es ahí donde tal vez Frida incomoda, porque no encaja del todo en las narrativas simples de empoderamiento o de victimismo. No saben la gente si ponerla como víctima o como mujer empoderada, porque ella no es un cliché. Realmente Frida era mucho más que eso. Era una mujer compleja, con contradicciones, y no podemos encasillarla. Y por eso tampoco tiene mucho sentido haberla convertido en un icono pop, porque al convertirla en eso pierde fuerza, pierde contradicción, pierde profundidad. Ella fue una mujer poderosa, pero también fue vulnerable. Fue libre, pero también se encadenó. Fue radical, pero profundamente emocional. Y esa mezcla, esa incoherencia, a veces es lo que la hace tan real, tan contradictoria y humana. Porque ella no encajaba y tampoco quería encajar. Su cuerpo era disidente, su deseo también. Mientras el mundo esperaba de una mujer mexicana del siglo XX sumisión, maternidad y discreción, Frida hablaba de placer, de cuerpos abiertos, de amor libre. Lo hacía con palabras, pero sobre todo con pinceles. Su sexualidad fue un mapa complejo. Se ha dicho que era bisexual, aunque para Frida las etiquetas no eran necesarias. Lo que sentía, lo vivía y punto. Se enamoró de hombres, se enamoró de mujeres, amó con intensidad, con entrega, con rabia. Entre sus amantes más conocidos están la fotógrafa Tina Modotti, la cantante Chabela Vargas y hasta, según algunas versiones, León Trotsky. Y aquí entra una de las contradicciones más poderosas de Frida, porque aunque vivió amores fuera del matrimonio, aunque transgredió el modelo heterosexual tradicional, nunca dejó de volver a Diego, a su herida, a ese lugar de contradicción profunda. Y a la vez fue una mujer profundamente política. Desde joven militó en el Partido Comunista Mexicano. Frida no se sentaba a hablar de marxismo, ella lo pintaba. Ella lo gritaba, lo usaba en su cuerpo. Sus trajes tehuanos no eran solo estéticos, eran un manifiesto. Con ellos celebraba sus raíces, desafiaba la mirada occidental y al mismo tiempo ocultaba las huellas del dolor físico, los corsés, las cicatrices, los hierros. Y en 1931 escribió: «Pinto flores para que no mueran. Pinto autorretratos porque soy la persona que mejor conozco. Pinto lo que duele porque no quiero que lo olvide nadie». Pero la pregunta es, ¿era ella feminista? Ahí está otra tensión. Ella nunca se definió como tal. Incluso llegó a burlarse del feminismo en algunas cartas. Tal vez no se burlaba de la lucha por los derechos de las mujeres en sí, sino de ciertas formas superficiales, hipócritas y clasistas del feminismo que ella veía a su alrededor. Su experiencia era otra, porque ella era una mujer mestiza, discapacitada, comunista, dependiente emocionalmente de un hombre infiel, pero también sexualmente libre, combativa y artista. El feminismo de los años 30 y 40 no hablaba aún de esas intersecciones y eso tal vez hizo que Frida lo sintiese ajeno. Pero esto no la deslegitima como feminista. Al contrario, la muestra consciente de la brecha entre el discurso y la vida real. Quizá ella estaba haciendo feminismo sin saber que así se llamaría después. Quizás el feminismo aún no la alcanzaba en aquella época. Hay un debate muy interesante respecto a su imagen. Ella se representaba con bigote, con ceja prominente, con las ropas tehuanas, y hay quien dice que esto lo hacía sin buscar complacer al ojo masculino,
pero hay en sus cartas alusiones a que este aspecto lo mantenía porque a Diego le gustaba. El debate es hasta qué punto Frida fue dueña de su estética o hasta qué punto fue una manera de complacer al hombre que amaba. Considero que esto no le quita fuerza como figura desafiante, sino que la hace más humana y rica para el debate. Porque ella no fue una superheroína sin fisuras, sino una mujer que deseaba ser amada, que también se moldeó para complacer y aún así logró crear una identidad tan fuerte que terminó revolucionando el arte y la cultura. Porque, ¿qué es más radical que una mujer diciendo, esta soy yo, este es mi cuerpo roto, esta es mi sangre, este es mi deseo, y aquí estoy, frente a tus ojos? Mírame, no me ignores, no me incomodes. Ella no tenía un discurso pulido, pero tenía un cuerpo como barricada. Y eso para el México de los años 30 y 40 era más que revolucionario. Era escandaloso. En un mundo donde aún no se entendía lo queer, Frida ya lo era. En un mundo que esperaba mujeres dóciles, ella gritaba con sus cuadros. En un mundo que condenaba a las mujeres sin hijos, ella abrazaba su infertilidad como una herida, pero también como un espacio de creación. Ella sufrió varios abortos por sus problemas de salud derivados del accidente, abortos que le dejaron una gran herida emocional, y en sus diarios ella hablaba del deseo de ser madre como algo conflictivo y doloroso. Después del último aborto, entró en una depresión muy fuerte que también agravó la dependencia emocional hacia Diego. En lugar de parir hijos, parió cuadros, y eso también es legado. Entonces, ¿fue feminista? ¿Fue contradictoria? ¿Fue libre o fue prisionera de sus pasiones? Quizás, seguramente, fue todas esas cosas. Y ahí está su poder, en que no se puede meter en una sola caja. Ella no es una mujer cómoda, no es una mujer ejemplar, no es perfecta. Y sin embargo, cada vez que miramos uno de sus cuadros, algo se mueve, porque Frida no busca que la admiren, Frida busca que la sientas. Ella pasó casi toda su vida en combate con su cuerpo, pero en sus últimos años ese combate se convirtió en trinchera, en encierro, en una celda que ella misma convirtió en estudio, altar, resistencia. Después de más de 30 operaciones, su salud estaba quebrada. Los médicos la cosían, la abrían, la corregían, pero nunca lograban aliviar el dolor que se instalaba en su columna, en sus piernas, en su alma. Durante esos años apenas podía moverse. Pintaba desde la cama, con espejos encima, con corsés que apretaban más que sostenían. Y Frida estaba rota, deshecha, mutilada. Seguía pintando. Y es aquí cuando su obra se vuelve más directa, más oscura, más simbólica. El cuerpo que siempre estuvo en el centro de su pintura se vuelve aún más protagonista, ya no como alegoría, sino como un campo de batalla literal. Uno de los cuadros más estremecedores de esta etapa es El venado herido, de 1946, un ciervo atravesado por flechas con su rostro, un cuerpo animal que no puede más pero sigue de pie, la selva al fondo, la soledad, el dolor sin redención. Otro es La columna rota, de 1944, Frida con el pecho abierto, una columna jónica rota sustituyendo su espina dorsal y el rostro cubierto de lágrimas. Ahí no hay metáfora, hay una verdad brutal. Estoy viva, pero estoy hecha pedazos. Literalmente estaba hecha pedazos. El dolor no era solo físico. Diego seguía ahí, siendo su herida abierta. Durante este tiempo su vida se restringe casi por completo a la Casa Azul, porque no he detallado los vaivenes, pero un tiempo vivió con su marido en Estados Unidos, luego volvieron, ya en esta etapa ya habían vuelto, y su vida se restringe por completo en la Casa Azul, su cama, su patio, sus plantas, sus colores. Recibe amigos, estudiantes, poetas, fotógrafos, pero ella ya no es la Frida que viaja, que grita, que baila. Es otra Frida, más introspectiva, más simbólica, más radical, también más lúcida. En 1953, cuando le organizan su primera exposición individual en México, ya no puede caminar. Los médicos le prohíben asistir. ¿Y qué hace Frida? Llega en ambulancia y no se baja en silla de ruedas, sino que la entran en camilla y la colocan en el centro de la sala, en su cama, y desde allí recibe a sus invitados con flores en la cabeza y con tequila en la mano.
Frida no va a desaparecer sin dejar una imagen imborrable. Ese acto de su último autorretrato vivo, una mujer hecha trizas que se niega a ser invisible, una mujer que convierte la fragilidad en espectáculo, que dice: sí, estoy muriendo, pero mírenme bien, esta soy yo. Qué fuerte. Me emociona mucho la historia de Frida porque, sinceramente, cuánto dolor y cuánta valentía, cuánta rebeldía por lo que estaba viviendo, ¿no? Poco después le amputan la pierna y escribe: pies, ¿para qué los quiero si tengo alas para volar? Frida ya no era optimista, era resistente. Ella no buscaba la felicidad, buscaba el sentido. Y a veces el sentido se encuentra justo ahí, donde todo duele. Ella no podía escapar de su dolor. Murió en julio de 1954 y oficialmente su muerte se debió a una embolia pulmonar, aunque hay quien dice que fue una sobredosis voluntaria porque ya lo había intentado en alguna otra ocasión sin éxito. El día antes de morir escribió en su diario: espero alegre la salida y espero no volver jamás. Esa frase resuena como testamento y también como pregunta: ¿Frida quería irse? ¿O simplemente ya había entregado todo lo que tenía que dar? Porque su cuerpo ya no daba para más, pero su obra ya era inmortal. Ella consiguió transformar su dolor en arte, aunque los críticos de arte no la consideran una gran pintora, lo cual puedo estar de acuerdo porque es cierto que ella no tuvo una educación pictórica, ni una formación pictórica, ni siquiera pretendía ser artista en un inicio, pero en este caso la creación fue para ella un modo de sobrevivir a su dolor y de darle sentido a su dolor. Y esto para mí es desafiar la historia, para mí esto es ser rebelde. Por eso Frida se merecía un lugar y se merece un lugar en este canal. Después de su muerte en 1954, su nombre se desdibujó durante años. Fue la esposa de Diego Rivera, una nota a pie de página en la historia del arte mexicano, pero el tiempo tenía otros planes. Décadas después, Frida resucitó y lo hizo convertida en mito. A partir de los años 80, coincidiendo con el auge del feminismo de segunda ola, su figura fue recuperada por académicas, curadoras, historiadoras del arte que vieron en ella una pionera. Una mujer que había narrado el cuerpo femenino desde dentro, que había hecho del dolor un discurso político, que se había autorrepresentado sin filtro, sin complacencia, sin querer agradar. Y sí, Frida hablaba del aborto, del cuerpo enfermo, del desamor, del deseo lésbico, del colonialismo cultural. Frida desobedeció los roles tradicionales de género, vivió su bisexualidad abiertamente, se burló de la feminidad normativa, llevó bigote, ceja unida, se vestía con trajes regionales como escudo y declaración política. Ella fue dueña de su imagen, y eso, en una mujer del siglo XX, ya era revolución. Entonces, ¿por qué tanta gente siente que Frida no encaja del todo dentro del icono feminista? Tal vez porque en su vida íntima fue profundamente dependiente emocionalmente de Diego Rivera, porque soportó infidelidades constantes, porque incluso cuando él la traicionó con su hermana, ella no pudo cortar del todo, también porque escribió cartas donde le suplicaba amor, porque su obra estaba atravesada por la herida del abandono, y eso no encajaba en la figura empoderada que hoy buscamos representar. Pero ahí es donde está lo incómodo y lo real. Frida era contradictoria, como todas. Frida fue poderosa y frágil, revolucionaria y sumisa, valiente y dependiente, lúcida y autodestructiva. ¿Y qué pasa con su figura actual? Porque lo que pasa con ella va mucho más allá del feminismo. Frida fue absorbida por el capitalismo global, convertida en bolsos, camisetas, tazas, emojis, maquillaje, una especie de Che Guevara fashion, un símbolo vacío que no remite a su obra ni a su vida, sino a un imaginario estético. La Frida de hoy es una marca y eso duele, porque estamos hablando de una mujer que pasó su vida entre hospitales, que vendió pocos cuadros, que murió sin saber que algún día el mundo se obsesionaría con su rostro.
¿En qué momento Frida dejó de ser una artista para convertirse en un souvenir? ¿En qué momento nos pareció bien usar una imagen sin recordar su historia? Frida no se pintó para que la estamparan en un termo de Starbucks. Se pintó porque su vida dolía, porque el cuerpo le gritaba, porque el alma le sangraba y nadie la escuchaba. Entonces, ¿fue Frida una mujer que desafió la historia? ¿O fue una mujer rota que no supo escapar? ¿Fue ella un símbolo de empoderamiento? ¿O fue una mártir convertida en mito por una cultura que necesita heroínas, aunque no se parezcan a lo que fueron en realidad? Quizá la respuesta a todo esto no está en elegir icono o fraude. Quizá lo que hace de Frida una figura tan poderosa es precisamente su contradicción, que nunca fue una sola cosa, ni fuerte ni débil, ni víctima ni heroína. Frida fue todas, como muchas, como tú, como yo, como tantas. Yo la verdad no sé si Frida desafió la historia en un sentido heroico, pero sí sé que la rompió desde dentro, que no se cayó, que se mostró con todo su dolor, con toda su rabia, con todo su amor enfermo. Y eso también es resistencia. Quizá no fue libre, quizá fue una mártir, pero se pintó a sí misma en una época donde las mujeres ni siquiera podían decirse. Se pintó tal y como era, con todas sus contradicciones, mostrándose, sin querer agradar, simplemente diciendo, esta soy yo y aquí estoy. Y si eso no es desafiar la historia, entonces, ¿qué es desafiar la historia? Bueno, mi gente, déjenme en comentarios qué opinión tienen sobre las preguntas que he lanzado en este episodio. Creo que es muy importante el debate. Desde aquí les animo a pensar, a hacerse preguntas, no quedarnos con la superficie de las cosas y siempre ir más allá. Vamos a abrir este debate, saber la opinión de todos ustedes. Me ayudaría porque, bueno, yo he tenido mis dudas haciendo el guión y mientras lo iba haciendo iba aclarándome y espero que esto les haya ayudado a ustedes para aclarar un poco la imagen de Frida, que como les digo es contradictoria, pero todos somos contradictorios. Entonces, bueno, gracias por estar aquí, gracias por estar en el canal, suscríbanse, den like, nos vemos en el próximo episodio. Y también les dejo un link de Ko-fi. Si quieren apoyar el proyecto económicamente pueden entrar en el link, les dejo el link en la cajetilla de información. Pueden apoyar el proyecto desde €1 hasta la cantidad que ustedes quieran para seguir haciendo este podcast y seguir trayendo a mujeres que desafiaron la historia. Sigan, suscríbanse al canal, compartan, den like para crecer esta comunidad. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias por estar aquí.